¿Qué ves cuando te miras al espejo? Sé honesto. No me refiero a la imagen superficial, al peinado o a la ropa. Me refiero a lo que ves en tus ojos. ¿Ves a un guerrero? ¿Ves a alguien que se levanta cada mañana listo para devorar el mundo? ¿O ves a la víctima de tus circunstancias? ¿Ves las cicatrices de tu pasado, las excusas de tu presente, los miedos de tu futuro? Ahora, quiero que imagines a un hombre cuya sola presencia parece desafiar las leyes de la física y la biología humanas. Un hombre que ha completado 3 semanas del infierno, de los Navy SEALs en un solo año. Un hombre que ha corrido más de 100 ultramaratones, a menudo con los huesos de los pies rotos. Un hombre que una vez ostentó el récord mundial de dominadas, completando 4.030 en 17 horas. Este hombre es David Goggins. Para millones de personas, es un icono, un semidios de la disciplina, la encarnación de la dureza mental. Pero si eso es todo lo que ves, estás ciego. Estás mirando el producto terminado e ignorando el proceso aterrador y brutal que lo forjó. Porque el hombre que conoces como David Goggins no nació, fue fabricado. Y no fue fabricado en un gimnasio ni en un campo de entrenamiento. Fue fabricado en el infierno. Un infierno de abuso infantil, de racismo, de pobreza, de fracaso y de autodesprecio tan profundos que habrían aniquilado a un hombre menor. Hoy no vamos a celebrar al superhombre. Vamos a diseccionar al niño roto. Vamos a descender a la oscuridad más absoluta para entender cómo se crea la luz. Esta no es una historia sobre genética o talento. Es una historia sobre la alquimia del sufrimiento, y te obligará a hacerte una pregunta aterradora. ¿Qué estoy haciendo con mi propio dolor? ¿Lo estoy usando como una excusa para seguir siendo débil? ¿O estoy dispuesto a usarlo como combustible para convertirme en la persona que nací para ser? Toda historia de un monstruo, ya sea un héroe o un villano, comienza en una jaula. La primera jaula de David Goggins no tenía barrotes de acero. Tenía paredes de yeso y el olor a éxito falso. Nació en 1975, pero su historia comienza realmente en Trunland Farm, en la idílica y rural Williamsville, Nueva York. Su padre, Trunis Goggins, era un hombre de negocios carismático y exitoso. Era dueño de una pista de patinaje, el Skateland, y era una figura en la comunidad. Desde fuera, los Goggins vivían el sueño americano. Pero dentro de las paredes de su casa, vivían una pesadilla americana. La violencia no era un evento ocasional, era la atmósfera que respiraban. Imagina ser un niño de 6 años. Imagina que tu trabajo no es jugar o ir a la escuela. Tu trabajo es ponerte de pie en una silla junto a los zapatos de los clientes en la pista de patinaje hasta las 2 de la madrugada, noche tras noche, puliendo el cuero hasta que brille. Imagina que si te quedas dormido, si tu ritmo se ralentiza, la recompensa no es un descanso, sino el chasquido de un cinturón en tu espalda desnuda. Imagina el terror constante. Imagina tener que pedir permiso para ir al baño, para beber agua. Imagina ver a tu madre ser golpeada hasta convertirla en un bulto tembloroso en el suelo, y que tu padre te ordene que le traigas su pomada para los moratones, no por compasión, sino para que pueda volver a trabajar para él. Este tipo de trauma infantil hace algo más que dejar cicatrices, reconfigura el cerebro. Te enseña que el mundo es un lugar fundamentalmente inseguro. Te enseña que el amor es sinónimo de dolor. Te enseña que tu único valor reside en tu capacidad para servir y apaciguar al tirano. Te enseña a ser invisible, a anticipar el peligro, a vivir en un estado perpetuo de alerta máxima, una condición que los psicólogos llaman estrés tóxico. Este estrés envenenó la mente en desarrollo de David. Le robó la infancia, sí, pero lo más importante es que le robó la creencia de que tenía algún control sobre su propia vida. Era una marioneta, y su padre era el titiritero despiadado. Su dureza no es una ausencia de miedo o de dolor. Es el resultado de haber vivido tanto tiempo en su presencia que se convirtieron en sus compañeros más íntimos. No los venció.
se convirtió en su maestro. A la edad de 8 años, la madre de David, Jackie, en un acto de valentía que Goggins considera el acto más duro que jamás haya presenciado, finalmente reunió la fuerza para escapar. Huyó con David, dejando atrás el infierno de Trunland Farm y buscando refugio en la pequeña y empobrecida ciudad de Brasil, Indiana, el hogar de sus padres. Desde fuera, esto parece el comienzo del capítulo feliz. El monstruo ha quedado atrás. La libertad ha sido alcanzada. Pero el trauma no es una maleta que puedas dejar en el andén. Es un polizón que viaja contigo, escondido en los rincones más oscuros de tu mente. La vida en Brasil, Indiana, no era un paraíso. Era un nuevo tipo de infierno. Un infierno de pobreza, aislamiento y racismo. Se mudaron a una vivienda de protección oficial. El dinero era escaso. La comida era a menudo una preocupación. Pero el enemigo más grande ya no era externo. El enemigo estaba dentro del propio David. El estrés tóxico de sus primeros años había causado estragos en su sistema nervioso. Desarrolló un tartamudeo severo. Su cabello comenzó a caerse en mechones. Sufría de enuresis nocturna, orinándose en la cama por la noche, una manifestación física de la vergüenza y el miedo que lo consumían. Y académicamente, era un desastre. Debido al trabajo infantil y al trauma, apenas había asistido a la escuela. Estaba en 3er grado y apenas sabía leer. Su cerebro, cableado para la supervivencia y no para el aprendizaje, simplemente no podía procesar la información de la misma manera que los otros niños. Sentía estúpido, se sentía roto. Y en la abrumadoramente blanca Brasil, Indiana, en la década de 1980, había otro factor que lo diferenciaba: el color de su piel. Fue su primer encuentro con el racismo abierto y descarado. Fue llamado con la palabra N. Encontró "Te odiamos, N", escrito en su libro de texto. Una pistola fue apuntada a su cabeza por un joven local. La única familia negra en la ciudad se convirtieron en un pararrayos para el odio. ¿Entiendes el panorama? Escapó de la tiranía de un hombre solo para encontrarse con la tiranía de una sociedad. El mensaje era el mismo, solo que con un remitente diferente. No perteneces aquí, eres menos, no vales nada. El primer infierno le enseñó sobre el miedo y la violencia personal. Este segundo infierno le enseñó sobre la impotencia y el odio sistémico. Y juntos, crearon una tormenta perfecta de inseguridad en su joven mente. Esta es la parte de la historia que los vídeos de motivación a menudo omiten. Su principal herramienta de supervivencia fue la mentira. Creó un personaje que era genial, divertido, el payaso de la clase, alguien que podía hacer reír a la gente, desviar la atención de sus deficiencias. Si podía hacerte reír, no le pedirías que leyera en voz alta. Si podía ser popular, no verías la pobreza en casa. Sabiendo que no podía pasar las pruebas por sus propios méritos, desarrolló un elaborado sistema para hacer trampa. Se sentaba estratégicamente en clase para poder ver los papeles de los demás. Aprendía a leer al revés. Se convirtió en un maestro en el arte de robar respuestas. Y funcionó. Pasó de curso. Engañó a los profesores. Engañó a su madre. Pero sabía que se estaba engañando a sí mismo. Cada nota de aprobado que no se había ganado era otro ladrillo en el muro de su autodesprecio. Imagina la carga psicológica de vivir así. Vivir con el miedo constante de ser descubierto. Vivir sabiendo que toda tu identidad pública es un fraude. No es de extrañar que se odiara a sí mismo. Incluso en medio de su vida de engaño, había una pequeña semilla de un sueño en la mente de David Goggins. Un sueño de servicio, de ser parte de algo más grande y más duro que él mismo. Se unió a las fuerzas aéreas. Este fue su primer intento de escapar de la persona que había creado. Fue su primer paso hacia la responsabilidad, y como la mayoría de los primeros pasos, terminó en un fracaso humillante. Durante el entrenamiento, se enteró de la existencia de los pararescatistas de la Fuerza Aérea, PJS, una de las unidades de operaciones especiales más elitistas del mundo.
Su misión es rescatar a personal derribado tras las líneas enemigas. Son una mezcla de paramédico y comando. Y Goggins se sintió atraído por el desafío. Quería ser uno de ellos. Pero había un problema, un gran problema. Una de las pruebas cruciales para convertirse en PJ es una prueba de natación en la que tienes que nadar largas distancias bajo el agua. Y David Goggins tenía un miedo paralizante al agua. No era un miedo racional, era una fobia profunda, visceral. A pesar de ello, lo intentó. Entró en el programa de entrenamiento, pero el miedo era demasiado grande. Durante un ejercicio de entrenamiento, entró en pánico bajo el agua. Sintió que se ahogaba. Los instructores lo sacaron, y en ese momento, se enfrentó a una elección. Puedes enfrentarlo, o puedes huir. Goggins huyó. Usó una excusa médica, una predisposición al rasgo de células falciformes que era común en los afroamericanos, para salir del entrenamiento. Los médicos le dijeron que podía continuar, que el riesgo era mínimo. Pero él se aferró a esa excusa como a una balsa salvavidas. Era su salida, era su justificación para renunciar. Dejó el programa de pararescatistas y pasó el resto de su tiempo en las fuerzas aéreas, en un trabajo cómodo y seguro como controlador aéreo táctico. ¿Te suena familiar este patrón? ¿Cuántas veces has estado al borde de un gran avance, solo para encontrarte con tu mayor miedo? ¿Y con qué frecuencia en ese momento exacto aparece una excusa perfectamente razonable para que te retires? Este fracaso es quizás el evento más importante de su vida hasta ese momento. Porque sin este fracaso, no habría habido un Goggins. Es la línea de base contra la cual se medirían todos sus futuros logros. Es la memoria de la vergüenza, el recuerdo de haber renunciado, lo que se convertiría en el combustible para sus hazañas posteriores. Después de dejar las fuerzas aéreas, David Goggins entró en este infierno. Y lo hizo voluntariamente. Consiguió un trabajo como exterminador de plagas nocturno para Ecolab. Su vida se redujo a una rutina desoladora. Dormía durante el día. Por la noche, se ponía su uniforme, cogía su pulverizador y se adentraba en las entrañas de los restaurantes y negocios de Indianápolis, buscando nidos de cucarachas y roedores. Esta es tu vida, noche tras noche. Y ni siquiera es la peor parte. La peor parte es lo que haces cuando llegas a casa. Para Goggins, era una caja de donuts y un batido de chocolate. Se sentaba en su silla, medio dormido, y se atiborraba de azúcar, adormeciendo el dolor. Sordo de una vida no vivida. Su peso se disparó. En su punto más bajo, pesaba casi 300 libras, unos 136 kilos. Era una fortaleza de grasa y autocompasión. Su cuerpo físico se había convertido en un reflejo perfecto de su estado mental. Blando, indisciplinado y enfermo. Incluso en la noche más oscura, una sola chispa puede iniciar un incendio forestal. Goggins estaba en el fondo del pozo. Estaba gordo, deprimido y atrapado en un trabajo sin futuro. Era la encarnación del potencial desperdiciado. Pero el universo aún no había terminado con él. Estaba a punto de enviarle una señal. Estaba a punto de encender la televisión y ver un documental que cambiaría el curso de su vida para siempre. Porque a veces, tienes que ver lo que es posible para el espíritu humano para darte cuenta de lo poco que estás exigiendo de ti mismo. Tienes que ver a los gigantes para darte cuenta de que has estado viviendo como un insecto. Y David Goggins, el exterminador de insectos, estaba a punto de decidir que ya no quería ser uno de ellos. Quería ser el hombre que los aplastaba. Toda transformación comienza con un momento. Un solo momento en el que la niebla se disipa y ves tu vida con una claridad insoportable. Para David Goggins, ese momento no llegó en la cima de una montaña ni en un seminario de autoayuda. Llegó en un sofá raído, con el sonido de la televisión de fondo. Estaba en casa después de otro turno de noche, comiendo su desayuno de azúcar y carbohidratos, cuando se topó con un documental sobre los Navy SEALs. Vio a los hombres siendo sometidos a un tormento físico y mental casi inimaginable durante la B.U.D.S.
Basic Underwater Demolition / SEAL Training. Los vio cubiertos de arena y empapados hasta los huesos. Los vio llevando troncos pesados, remando botes inflables a través de olas rompientes, privados de sueño, al borde del colapso. Y en su sufrimiento, Goggins vio algo que había perdido hacía mucho tiempo: un propósito. Vio a hombres que elegían voluntariamente el camino difícil. Vio a hombres que corrían hacia el dolor, no huyendo de él. Vio a hombres que se negaban a rendirse, sin importar lo que les lanzaran. Y en ese momento, el documental dejó de ser algo que estaba viendo en la televisión. Se convirtió en un espejo. Un espejo que reflejaba no la imagen de los SEALs, sino la imagen de sí mismo. Vio al hombre de casi 300 libras sentado en el sofá. Vio al exterminador de cucarachas. Vio al chico que renunció en el entrenamiento de pararescatistas porque tenía miedo al agua. Vio al mentiroso. Vio al fraude. Y el contraste entre la imagen en la pantalla y la realidad de su vida fue tan violento, tan vergonzoso, que algo se rompió dentro de él. Se levantó, fue al baño y se miró en el espejo. Y por primera vez no se permitió apartar la mirada. No se permitió racionalizar o poner excusas. Se obligó a ver la verdad. Vio a un hombre patético, un hombre débil, una víctima. Y en ese momento tomó una decisión. Una decisión que suena completamente demente para una persona normal. Decidió que se convertiría en uno de esos hombres. Se convertiría en un Navy SEAL. Si tú eres el problema, también eres la solución. Dejó de ser David Goggins, la víctima, y comenzó el proceso de crear a Goggins, el guerrero. Hizo una llamada a un reclutador de la Marina. El reclutador se rió. Le dijo que era demasiado viejo y, sobre todo, demasiado gordo. El límite de peso para su altura era de 191 libras. Pesaba 297. Tenía que perder 106 libras, casi 48 kilos. Y tenía que hacerlo en menos de 3 meses. La tarea era, según todos los estándares lógicos, imposible. Pero Goggins ya no operaba en el mundo de la lógica. Operaba en el mundo de la necesidad. No quería convertirse en un SEAL. Necesitaba convertirse en un SEAL. Era la única manera de matar al hombre débil que veía en el espejo. ¿Cuál es tu momento del espejo? ¿Cuándo vas a dejar de culpar al mundo y empezar a exigirte más a ti mismo? Puede que no necesites convertirte en un Navy SEAL, pero hay un tú más fuerte, más disciplinado, más valiente dentro de ti, esperando a ser liberado. Y el primer paso para liberarlo es tener la conversación más dura de tu vida, la conversación con la persona en el espejo. Tienes que decirle la verdad. Tienes que decirle que se ha estado conformando, que ha estado poniendo excusas, que ha estado tomando el camino fácil. Tienes que hacerle responsable y luego tienes que declararle la guerra a esa versión débil de ti mismo. Y tienes que empezar a construir una nueva. Ladrillo a ladrillo, un entrenamiento a la vez, una decisión correcta a la vez. La transformación no es un evento, es un proceso. Y siempre, siempre, comienza con una mirada honesta y brutal en el espejo. Con el objetivo imposible establecido, David Goggins se embarcó en uno de los regímenes de pérdida de peso y entrenamiento más brutales jamás documentados. Este no fue un programa de fitness de una revista. Fue una guerra de aniquilación contra su antiguo yo. Y las primeras batallas fueron un infierno. Su cuerpo, acostumbrado a una vida de sedentarismo y comida basura, se rebeló. Su primera carrera fue de apenas 1/4 de milla. Sus pulmones ardían, sus rodillas gritaban. Su mente le suplicaba que se detuviera. Se sentía como si fuera a morir. Y aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. Sienten el dolor inicial del cambio y lo interpretan como una señal de que no pueden hacerlo. Vuelven a la comodidad del sofá. Pero Goggins hizo algo diferente. Entendió que el dolor no era su enemigo, era su indicador de progreso. Era la prueba de que estaba saliendo de su zona de confort. Así que siguió adelante, día tras día. Su rutina era una locura.
Se levantaba a las 4:30 de la mañana. Pasaba horas en una bicicleta estática, empapando el suelo de sudor. Luego iba al gimnasio a levantar pesas. Luego iba a la piscina a enfrentarse a su miedo al agua. Luego volvía a la bicicleta estática por la noche. Comía una dieta espartana de pollo, pescado y verduras al vapor. Nada más. Cada segundo de su día estaba programado y optimizado para un único propósito: perder peso y endurecerse. Fue durante este periodo de sufrimiento autoimpuesto cuando desarrolló una de sus herramientas mentales más poderosas: el tarro de las galletas. Se dio cuenta de que su mente, en los momentos de máximo dolor, siempre intentaría convencerlo de que renunciara. Le recordaría todos sus fracasos pasados, todas sus debilidades. Así que decidió contraatacar. Creó un tarro de galletas mental, un lugar donde almacenaba todos sus logros pasados, por pequeños que fueran. Cuando el dolor se volvía insoportable, metía la mano en el tarro de las galletas y sacaba un recuerdo. Recordaba haber superado su miedo a las alturas. Recordaba haber aprendido finalmente a leer. Recordaba haber sobrevivido al abuso de su padre. Recordaba cada vez que había hecho algo que creía que no podía hacer. Y cada una de esas galletas le recordaba de lo que era capaz. Le daba una pequeña dosis de combustible para seguir adelante 1 minuto más, una repetición más, una milla más. Y los resultados fueron milagrosos. En menos de 3 meses, perdió 106 libras. Se presentó en la oficina del reclutador como un hombre completamente diferente. Ya no era una masa blanda de autocompasión. Era un trozo de acero forjado en el fuego del sufrimiento voluntario. Había logrado lo imposible y ahora estaba listo para el verdadero infierno: entrenamiento de los Navy SEALs. El entrenamiento BUD/S está diseñado para ser la experiencia más brutal que un ser humano pueda soportar. Su propósito no es solo entrenar, sino eliminar. La gran mayoría de los que empiezan renuncian. Y Goggins, a pesar de toda su nueva dureza, estaba a punto de unirse a sus filas, no una, sino 2 veces. En su primer intento de pasar por el entrenamiento, su cuerpo se rompió. Desarrolló fracturas por estrés en las tibias. El dolor era insoportable. Los médicos lo sacaron del entrenamiento y le dieron la opción de volver a empezar con la siguiente clase. Fracaso número 1. Se recuperó. Volvió. En su segundo intento, contrajo una neumonía. Una vez más, fue sacado del entrenamiento. Fracaso número 2. Imagina la devastación mental. Has sacrificado todo. Has soportado un dolor inhumano solo para llegar aquí. Y tu propio cuerpo te traiciona, no una, sino 2 veces. La mayoría de la gente lo habría tomado como una señal. Una señal del universo de que esto no era para ellos. Habrían dicho: lo intenté. Di lo mejor de mí. No estaba destinado a ser. Se habrían aferrado a sus lesiones como una insignia de honor y habrían seguido adelante con una vida más fácil. Pero Goggins no interpretó el fracaso de la misma manera. No lo vio como un punto final. Lo vio como una retroalimentación. Lo vio como parte del proceso de endurecimiento. Cada fracaso era una oportunidad para analizar sus debilidades y volver más fuerte. Se dio cuenta de que su cuerpo se estaba rompiendo porque había perdido demasiado peso demasiado rápido. Así que utilizó el tiempo de recuperación para reconstruir su cuerpo de forma más inteligente, para fortalecerlo para los rigores que sabía que vendrían. Aquí es donde la mayoría de las historias de cero a héroe se equivocan. Presentan el éxito como una línea recta y ascendente. Pero la vida real no funciona así. La vida real está llena de retrocesos, de fracasos, de momentos en los que tienes que empezar de nuevo desde cero. Y es en esos momentos, en tu respuesta al fracaso, donde se forja el verdadero carácter. ¿Te define tu fracaso o lo usas para redefinirte a ti mismo? ¿Permites que te rompa o lo usas para construir una armadura más fuerte? Goggins eligió la segunda opción, y así, por tercera vez, se presentó en la playa de Coronado, California, para enfrentarse al infierno.
Pero esta vez era diferente. Ya no era un novato. Conocía el terreno. Conocía el dolor que venía. Y lo más importante, se había hecho una promesa a sí mismo. Se había prometido que preferiría morir en esa playa a renunciar. Y eso lo cambió todo. Porque cuando eliminas la opción de renunciar de tu mente, cuando quemas ese barco para siempre, tu mente se ve obligada a encontrar una manera de seguir adelante. Durante su tercera semana del infierno, la culminación de la primera fase del entrenamiento Boot/S, 5 días y 5 noches de tormento continuo con menos de 4 horas de sueño en total, Goggins experimentó una transformación. Dejó de ser la víctima del dolor infligido por los instructores. Se convirtió en el cazador. Empezó a disfrutarlo. Cuando los instructores le gritaban, él les sonreía. Cuando lo castigaban con más flexiones, él pedía más. Estaba librando una guerra psicológica. Su objetivo ya no era solo sobrevivir. Su objetivo era romper el alma de los instructores. Quería que lo miraran y vieran a un hombre al que no podían quebrar. Quería tomar sus almas. Y lo hizo. Se graduó del entrenamiento BUD/S. El hombre que fue abusado, que era obeso, que tenía miedo al agua y que había fracasado 2 veces, se había convertido en un Navy SEAL. A veces, tienes que estar dispuesto a fracasar una y otra vez para poder tener éxito. Tienes que estar dispuesto a ser humillado. Tienes que estar dispuesto a empezar de nuevo. El fracaso no es lo contrario del éxito, es parte del camino hacia él. Cada no que recibes, cada puerta que se te cierra en la cara, cada vez que te caes, es una oportunidad de aprendizaje, es una prueba. El universo te está preguntando, ¿cuánto lo quieres realmente? Y si lo quieres lo suficiente, encontrarás una manera. No porque seas especial o talentoso, sino porque te niegas a ser derrotado. Y entonces, se encontró con un problema que muchos triunfadores de alto nivel enfrentan, pero del que pocos hablan: el vacío. ¿Qué haces cuando has logrado tu único y gran objetivo en la vida? ¿Qué haces cuando te despiertas al día siguiente y al siguiente y la guerra por la que te entrenaste ha terminado? ¿O estás entre despliegues? El mismo impulso, la misma intensidad que lo llevó a través del infierno, ahora no tenía a dónde ir. Un guerrero sin guerra es una contradicción peligrosa. Comenzó a sentirse perdido. La estructura y el propósito que el entrenamiento y el combate le habían proporcionado se habían ido, y se encontró a la deriva en un mar de normalidad. Y la normalidad, para un hombre como Goggins, es una forma de tortura. En 2005, durante una operación en Afganistán llamada Operación Red Wings, un helicóptero que transportaba a un equipo de rescate de los SEALs fue derribado. Varios de los amigos y compañeros de Goggins murieron en el accidente. La noticia fue un golpe devastador. Estos no eran solo compañeros de equipo, eran hermanos, y se habían ido. En su dolor, Goggins sintió una necesidad abrumadora de hacer algo. Quería honrar su sacrificio. Quería recaudar dinero para la Special Operations Warrior Foundation, una organización benéfica que paga la matrícula universitaria de los hijos de los operadores de operaciones especiales caídos en combate. Pero no quería simplemente donar dinero o organizar una venta de pasteles. Eso no era su estilo. Quería sufrir. Quería someterse a un tormento en su honor, ofrecer su propio dolor como una forma de sacrificio. Descubrió cuál era la prueba de resistencia más dura del planeta, un evento tan brutal que su sola existencia parecía un insulto a la cordura humana. El ultramaratón de Badwater, 135 millas, 217 kilómetros, a través del Valle de la Muerte, el punto más bajo y caluroso de Norteamérica, en pleno mes de julio. Las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados Celsius. El asfalto de la carretera puede derretir las suelas de tus zapatillas. Es una carrera que no solo pone a prueba tu cuerpo, incinera tu alma. Decidió Goggins, sería su sacrificio. Sería su monumento a sus amigos caídos.
Pero había un problema. Para ser aceptado en Badwater, tenías que ser un corredor de ultramaratones consumado. Y Goggins nunca había corrido más de 20 millas en su vida. Para calificar, necesitaba completar una carrera de 100 millas. Y aquí es donde la historia de David Goggins trasciende la lógica y entra en el reino del mito. Encontró una carrera de 100 millas que se celebraba ese mismo fin de semana en San Diego. No tenía entrenamiento, no tenía el equipo adecuado, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Todo lo que tenía era un ¿por qué? Tenía las caras de sus amigos muertos grabadas en su mente y se presentó en la línea de salida. Los primeros 20 o 30 kilómetros fueron bien. Luego, el infierno se desató. Su cuerpo, completamente desprevenido para tal castigo, comenzó a desintegrarse. A los 80 kilómetros, estaba orinando sangre. Sus riñones estaban fallando. Los huesos metatarsianos de sus pies se habían fracturado. Cada paso era una agonía. A los 114 kilómetros, se sentó en una silla plegable, un hombre roto. Había perdido el control de sus intestinos. Estaba temblando incontrolablemente. Su esposa en ese momento le suplicó que se detuviera. Había terminado. Cualquier ser humano racional se habría detenido. Pero en ese momento de colapso total, Goggins tuvo otra epifanía. Se dio cuenta de que cuando tu mente te dice que has terminado, que no puedes dar un paso más, en realidad solo estás al 40% de tu capacidad real. Tu mente está diseñada para protegerte, para buscar la comodidad, para huir del dolor. Es un gobernador, un limitador, y él decidió, en ese momento, que iba a anular al gobernador. Se levantó de esa silla y comenzó a caminar. Cuando ya no pudo caminar, se arrastró. Cruzó la línea de meta de las 100 millas después de 19 horas de tortura ininterrumpida. No fue una victoria gloriosa. Fue un desastre grotesco y sangriento. Pero lo había hecho. Y en el proceso, había descubierto la regla del 40%, una de las piedras angulares de su filosofía. Tu mente es tu mayor mentiroso. Te dirá que te rindas mucho antes de que tu cuerpo lo necesite. Y tu trabajo es aprender a decirle que se calle y a seguir adelante. Goggins no solo calificó para Badwater, lo completó, quedando en 5º lugar. Y no se detuvo ahí. Comenzó a correr estas carreras imposibles con regularidad, no por la gloria o las medallas, sino para mantener a la bestia alimentada. Se dio cuenta de que la dureza mental no es un destino, es una práctica diaria. Es como un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Así que se dedicó a una vida de incomodidad voluntaria. Se levanta antes del amanecer para correr distancias absurdas. Busca deliberadamente las peores condiciones climáticas. Hace cosas que apestan todos los días para endurecer su mente. Y así llegamos al hombre que vemos hoy. El hombre que escribe sus metas en notas adhesivas y las pega en su espejo de la responsabilidad, para que no pueda escapar de ellas. Su vida se ha convertido en su mensaje. No se propuso ser un orador motivacional o un autor de bestsellers. La gente simplemente se sintió atraída por la crudeza de su verdad. En un mundo de trucos para la vida y soluciones fáciles, su mensaje es brutalmente simple. Haz el trabajo, especialmente cuando apesta, especialmente cuando no quieres. No hay atajos, no hay píldoras mágicas. Solo hay una guerra diaria entre la persona que eres y la persona que podría ser. Y ahora, esa guerra te llega a ti. La historia de David Goggins ha terminado, y su propósito no es que lo admires. Su propósito es que te sientas incómodo. Su propósito es que te mires en tu propio espejo y te hagas las preguntas difíciles. ¿Qué excusas te estás contando? ¿Qué miedos están dictando tus decisiones? ¿En qué zona de confort te estás pudriendo lentamente? La vida te ha repartido una mano. Puede que haya sido una mano terrible. Puede que hayas sido abusado, que hayas sido pobre, que hayas sido discriminado. Todo eso es real. Todo eso importa. Pero en este momento,
tienes una elección. Puedes usar esa historia como el combustible para forjar una nueva identidad, o puedes usarla como el ancla que te mantiene ahogado en el fondo del mar de la autocompasión.